¿Cuándo nos vemos? Bayer Enfocados, una iniciativa de Bayer. Bienvenidos otra vez más a Cuándo nos vemos, un video podcast de Bayer dedicado a enfermedades de la retina, edema macular diabético, degeneración macular, donde tratamos diversos temas que afectan tanto a pacientes, familiares, como a los propios profesionales de la salud. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Marta Figueroa y vamos a hablar de un tema que es bastante trascendental porque se trata de analizar cómo están los servidores de salud en nuestro país. Me refiero tanto a la medicina pública como a la privada actualmente. Marta Figueroa es súper conocida, quizás sea una de las doctoras retinólogas más importantes de este país, de España. Ella ejerce como directora médica y de I+D en la Clínica Baviera, en España. Además, compagina su labor asistencial en Ramón y Cajal, donde ocupa la plaza de jefe de sección, pero no solo es eso, sino que también se dedica a tareas docentes como profesora en la Universidad de Alcalá y a labores investigacionales, ya que es la investigadora principal en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Ahí es poco, Marta. Es un placer tenerte aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder hablar contigo, tener este ratito de conversación. Y como te decía antes, como me has oído, vamos a hablar acerca de las diferencias que existen o en qué situación está cada uno de los proveedores de salud, ¿no? Tanto en medicina pública como en privada. ¿Crees que realmente hay una diferencia o que estamos ante lo mismo, ¿no? Las mismas prestaciones de servicio y demás? Bueno, yo creo que tenemos la suerte en España de tener tanto una medicina pública como una medicina privada que en el campo de la oftalmología tienen un nivel elevadísimo. Creo que en los dos sitios, tanto los profesionales como la tecnología nos permiten realizar muy bien nuestro trabajo y de forma muy confortable, y que los pacientes están muy bien atendidos en los dos centros. No obstante, pues no es exactamente igual el volumen de pacientes que se trata dentro del ámbito público, que es enorme, en nuestra especialidad más con el tratamiento con inyecciones intravítreas, como los tratamientos y el número de pacientes que tratamos dentro de la medicina privada. Siempre permite que sea un poquito más personalizada, claro, y un poquito más próxima. ¿Y crees que es más dinámico el público que el privado o al revés, o más fácil de innovar? ¿Cómo te ves tú como doctora, gran doctora que innova en los dos aspectos, ¿no? En los dos ambientes? Define dinámico. Dinámico. Rapidez y eficacia a la hora de implementar una técnica diagnóstica o terapéutica. Ejemplo, un nuevo tratamiento. Yo creo que es más sencillo en general hacerlo de forma precisa en la privada, por el volumen de pacientes que tenemos en la medicina pública, que a veces no podemos exactamente hacer las cosas como se deberían hacer. Nos aproximamos mucho, pero claro, la diferencia en volumen de pacientes es muy importante. En cuanto a la innovación, la entrada de nuevos tratamientos o nuevos tratamientos quirúrgicos también, pues realmente se pueden acceder hoy en día en España más fácil a la medicina privada que a la medicina pública, este tipo de innovación. ¿Por qué? Pues porque los recursos económicos en los centros públicos pues están limitados y nos cuesta muchísimo conseguir acceder a esa innovación. Es verdad que depende mucho de la tenacidad de los profesionales que trabajamos en ambas áreas, tanto en privada como en pública, porque si somos insistentes y nos ponemos pesados, acabamos encontrando la forma de alcanzar esos recursos tanto en pública como en privada. Claro, pero depende de un poco del esfuerzo personal de cada uno, ¿no? Eso es importantísimo. Creo que el profesional es ahí el que consigue o no consigue. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te descoloca un poco, pero antes de hablar con la doctora Figueroa, querríamos hablar también con Marta, entonces queremos llevarte a tus orígenes. Venga. Para eso hay una pregunta muy típica que hacemos, que se trata de saber cuál es la película favorita tuya en la infancia, la que te marcó, la que has visto 40 veces y que recuerdas todavía con especial cariño. A ver, yo recuerdo varias películas que me han encantado, pero si tengo que decir una que mezclaba todo, mezclaba magia, mezclaba alegría, mezclaba música, es Mary Poppins. Ah, qué bueno. Pero igual que esa es la que posiblemente elegiría como la que más me gusta, sí que tengo muy marcada la que no me gustaba nada y que además me daba pavor, que era El Mago de Oz. O sea, en esa película yo sentía siempre como que era una pobre niña que iba caminando y que no encontraba dónde iba y que estaba perdida. Eso, la verdad es que me daba bastante susto. Generaba inseguridad, ¿no? Esa peli no me gustó. No te gusta, Pero Mary Poppins es lo contrario, es alegría,
no sé, era una película muy, muy animada, muy divertida y que repetiría. Y de hecho, todavía cuando tengo la oportunidad, pues algunas veces veo ese tipo de películas. Qué bien. Oye, pues es un dato interesante. Yo creo que no la he visto, ahora que me lo... No. Bueno, no, te lo juro. Pues, Yo pues soy más... este fin de semana. De aquí no va a pasar, No va a este fin pasar. de semana no pasa. Había una serie de datos, había una serie de comentarios que hemos ido recogiendo acerca del tema que nos ocupa, de hablar de medicina pública versus o oftalmología pública versus oftalmología privada. Y hay una serie de mitos o realidades que me gustaría comentar contigo. Por ejemplo, hay quien nos dice que el sector privado ofrece mejores resultados porque, como has comentado, hay mayor disponibilidad de recursos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Realmente hay una gran diferencia estadística entre lo que se consigue en un medio público frente a lo que se consigue en un medio privado o viceversa? Como he dicho antes, creo que los resultados en ambos medios son muy buenos, pero creo que es un poquito más fácil hacer las cosas bien cuando tienes menos demanda asistencial que cuando tienes muchísima demanda asistencial. Me imagino que también por la inmediatez, ¿no? O sea, tú ves claro, a un y por ejemplo, con... si ahora nos centramos en el tema de las inyecciones intravítreas en distintas patologías de la retina, es mucho más fácil tratar a 15 pacientes un día en una consulta privada que tratar a 100 pacientes que vemos en las consultas en un solo centro en la medicina pública. Es decir, y coordinar el ver al paciente, el poderle hacer acto único, es decir, verlo y tratarlo el mismo día, es mucho más fácil dentro del entorno privado que del entorno le aporta público. valor a nuestra profesión. Y eso también tiene una repercusión directa sobre los resultados. Luego hay quien dice o que piensa que el sector público es más inclusivo y equitativo. Eso es verdad. Sí. Estamos de acuerdo. Quizás a lo mejor a veces se confunde ser equitativo con ser equitativo a la baja. Deberíamos ser igual de equitativos, pero en un nivel mucho mejor, quizás. Pero es que yo sigo creyendo que en España la oftalmología privada tiene un nivelazo. Es decir, creo que realmente el nivel es buenísimo y que los pacientes no están en una situación inferior a la medicina privada. Lo que pasa es que ciertas cositas como los tiempos, las demoras, la precocidad en la cita, todo eso es más sencillo gestionarlo en la privada. Pero el nivel es buenísimo. Bueno, los profesionales, solo por decir que los profesionales españoles que trabajan en el campo de la oftalmología y especialmente en la retina, de verdad son brillantísimos. Claro, porque tiene más, efectivamente el sector público probablemente tenga más dificultades para acceder a tecnología y demás. ¿Tú serías partidaria de mezclar ambas cosas, de cambiar el sistema, de darle una patada a todo y decir, pues a partir de ahora usted como usuario de la sanidad tiene el derecho a ir a cualquier tipo de hospital? Esto es un poco el modelo quizás francés, si no me equivoco. Por supuesto. Es decir, yo creo que eso es perfecto. El que nosotros, con lo que aportamos, tuviéramos un reembolso que pudiera cubrir tanto el ser atendido en un hospital público como en uno privado, donde el paciente decida. Creo que eso es perfecto. Y de hecho que también creo que se pueden combinar de alguna manera los sistemas para potenciarse. Por ejemplo, y de igual manera que dentro de la oftalmología, en la cirugía de cataratas, cuando hay mucha lista de espera, se hacen convenios de colaboración con empresas privadas, con clínicas privadas para quitar esas listas de espera, pues se me ocurre que eso se podría hacer con las inyecciones intravítreas. Si realmente sabemos que es muy importante poner las inyecciones en el tiempo en el que se deben poner y no retrasarlas porque los resultados visuales a largo plazo son mucho peores, pues a lo mejor se pueden hacer listas de espera de inyecciones intravítreas y los centros que no tengan capacidad para atender como debe esos pacientes, pues deriven esas listas de espera a centros privados que sí pueden hacerlo. Y se me ocurre que además esto abriría la puerta a la competitividad entre diferentes instituciones, no a competitividad mala, sino buena. Es decir, yo te doy un mejor servicio, lo hago mejor, es evidente que tendré más pacientes y mayor capacidad, ¿no? Bueno, eso ya está ocurriendo. En nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, que hay libre elección de médico, los pacientes pueden solicitar ser atendidos por el médico que quieran en el centro que quieran, público. Claro, pero, pero no tiene un retorno hacia tu talento. No, no tiene ningún retorno porque, ese es el problema. Porque esos sobreesfuerzos, entre comillas, de atender a más pacientes en un área sanitaria que en otro, porque la demanda de los pacientes sea mayor, no tienen ningún tipo de recompensa, ¿cierto? Claro. ¿Tú crees que los pacientes cada vez están más divididos, entre los que están polarizados, igual que pasa en otros rasgos de la sociedad, entre quien apoya más a la pública y más a la privada? Yo creo que en general
los españoles estamos muy habituados a ser tratados en la medicina pública y sigue habiendo mucho paciente en la medicina pública. Es verdad que las personas que tienen menos recursos van a tirar más de esa atención en la medicina pública que aquellas que tienen recursos y que en un momento dado, ante una urgencia o ante algo que les preocupa, pues tienen más facilidad de acceso a la medicina privada. O sea que un cierto grado de polarización puede haber, pero que en general, como los servicios públicos son también muy buenos, está bastante distribuida la población, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, hablábamos antes, fuera de cámara, de cómo pensabas tú que había evolucionado la profesión del médico a día de hoy en cuanto a tener que estar trabajando en dos medios a la vez, en el público y en el privado. De hecho, creo que la inmensa mayoría de los oftalmólogos, al menos de los que yo conozco, hacen tanto pública como privada. Eso complica la vida a las personas. A todos nos gusta tener tiempo libre para nuestras cosas, pasear por Madrid. ¿Por qué crees que la gente hace esto? ¿Cuál crees que es el kit de que un médico por la mañana esté en un sitio y por la tarde en otro? Efectivamente, los médicos en general y los retinólogos en particular, dentro de los oftalmólogos, pero todos, no tenemos tiempo libre porque trabajamos muchísimo, porque la gran mayoría trabaja en el ámbito público y privado. Cuando nos formamos en un ámbito público y eso nos crea una dependencia que todos al final queremos estar en el ámbito público. Es difícil romper ese arraigo. Y si se rompe es porque uno no ha tenido posibilidad de presentarse a plazas porque no salen, o porque le saca una plaza pero en un lugar en el que no quiere estar trabajando porque se tiene que desplazar de su ciudad o lo que sea. Entonces, al final, siempre intentamos mantener el vínculo de la medicina pública y es algo que cuesta. O sea, tanto cuesta que yo no he conseguido romperlo. Es decir, yo he sido encantada de la medicina pública y seguiré porque la siento como que es parte de mi vida y es mi casa. Pero lo que es una realidad es que los honorarios de los médicos en los centros públicos pues no son muy altos. Entonces, la única forma de incrementarlos para aquellos que no nos importa perder tiempo libre es dedicándose también a la medicina privada. Y eso supone que nosotros trabajamos de sol a sol, que empezamos a las 8 de la mañana y que terminamos a las 10 de la noche, la mayor parte de los días. Lo cual, cuando uno lo cuenta fuera de España, que aquí nos reconocen un poco fuera como los de la siesta, pues cuando uno cuenta que tiene horarios de trabajo de más de 12 horas, pues se sorprenden, pero es la realidad. Claro, y además es que tampoco ayuda mucho pues cosas que se escuchan en noticias, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho se debatía acerca del sueldo de un médico, ¿no? Que se equiparaba al de un ministro, o se han soltado globos sondas como precisamente intentar incompatibilizar las funciones en tu sector público con el privado. Si eso llegara a buen término, ¿qué crees tú que pasaría? Yo pido a los políticos que ni lo intenten, porque en el momento en el que nos pongan entre la espada y la pared, la mayor parte de nosotros tendremos que tender a donde nuestros recursos son mayores, es decir, donde los ingresos son mayores, con lo cual tenderemos de forma natural a irnos a la medicina privada. Claro. Y digo esto con el dolor de pensar que dejo lo que digo, lo que reconozco como mi casa y en el lugar en el que me formé y que creo que aporta mucho tanto a los profesionales como a la sociedad. Pero no nos pueden poner en ese dilema porque yo creo que la mayor parte de nosotros tenderemos hacia la medicina privada. ¿Qué retos crees que vamos a afrontar en cada sector en los próximos años? Retos, pues en concreto en nuestra especialidad, la retina, el envejecimiento de la población, que va a hacer que muchas de estas enfermedades que estamos tratando aumenten en prevalencia, que tengamos mucho más volumen de pacientes a tratar y que no tengamos forma de organizar bien los recursos materiales y humanos para poder hacerlo de forma perfecta, ¿no? Que es como intentamos hacer. Retos, la verdad es que así no se me ocurre ninguno más. Si el sistema público sigue funcionando, si seguimos teniendo recursos para poder tener la innovación. Un reto, por supuesto, siempre es la innovación. Claro, porque además innovación a veces es más presupuesto económico. Efectivamente, y el nivel de obsolescencia es un problema. Es decir, si realmente la tecnología que usamos excede de lo que se considera como adecuado, que es un porcentaje por encima de 10 años, un porcentaje más grande entre 5 y 10 años y un porcentaje menor de 5 años, si ocurre como está ocurriendo en nuestro país en muchos centros, que hay mucho porcentaje por encima de 10 años,
pues eso hace que sea menos seguro, porque las probabilidades de complicaciones son más altas, técnicas, y que no alcancemos tan buenos resultados. Es decir, creo, como mensaje así a transmitir, que dentro de la sanidad pública es necesario contemplar que la inversión es imprescindible. Que es verdad que hay otras especialidades muy importantes que consumen mucho y a lo mejor no se les han puesto tantas trabas en el crecimiento tecnológico, como por ejemplo, yo que sé, la cardiología, porque es muy importante, la cirugía cardiovascular, es muy importante tener la máxima innovación porque estamos hablando de la vida de pacientes. En la oftalmología no hablamos de la vida de pacientes, pero hablamos de uno de los sentidos más importantes, que es la visión. Entonces es muy importante entender que la innovación se tiene que aplicar y que no valen niveles de obsolescencia altísimos, que lo único que hacen es hacer que la tecnología no sea la adecuada y los resultados no sean los deseados. Te voy a hacer otra pregunta que te va a descolocar. Venga. ¿Por qué fuiste médico? Buena pregunta, esa es muy buena, no sé ni yo. A ver, yo apuntaba a arquitectura. Wow. Sí, bueno, yo quería hacer arquitectura, me gustaba mucho el diseño, me gustaba... Pensaba que ibas a hacer educación infantil por lo de Mary Poppins, No. de decirte que le lanzaba. Uy, niños. Tanto niño junto no, tanto niño junto es problemático. Entonces iba a hacer arquitectura y cuando hice COU, que en mi época había COU, me di cuenta que el dibujo técnico era complicadísimo y que me iba a obligar a estar no solamente yendo a la facultad, sino además a algún tipo de escuela para aprender bien a hacer dibujo técnico. Y como me gustaba también muchísimo la biología y me gustaba, pues decidí que medicina podía ser una opción. Yo creo que si uno es una persona que se estimula con las cosas, y eso es lo que me ocurre a mí, tengo esa suerte, hubiera hecho lo que hubiera hecho, hubiera sido muy feliz y hubiera disfrutado mucho. Qué bien. Pero si tuviera que repetir esta vida después de haber vivido lo que hasta ahora llevo, repetiría lo que he hecho. O sea, Hombre. Creo que la oftalmología es preciosa, creo que la retina es maravillosa y la cirugía vitreoretiniana no puede ser más bonita. Cuánto me alegra de escuchar esto, porque estoy harto de escuchar médicos, compañeros que te dicen, yo a mis hijos jamás les recomendaría que fueran médicos. Yeah. Yo creo que es la primera que oigo que dice, no, yo volvería, si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Y la verdad es que me ha gustado mucho escucharlo. Marta, ¿qué haces ahora cada 2 meses que te gustaría hacer solamente 2 veces al año? O sea, eso significa que no me gusta y que me gustaría hacer menos, ¿no? Correcto. Pues, por ejemplo, ir al dentista. No me gusta ir al dentista. Con lo cual me encantaría tener que ir menos. Y desde el punto de vista de nuestra profesión y nuestro trabajo, pues la verdad es que me gustaría poder inyectar menos, poder espaciar el intervalo entre visitas y entre inyecciones. Eso me encantaría. Eso y creo que eso sería muy bueno, no solo para nosotros como profesionales, sino también para nuestros pacientes que tienen realmente una sobrecarga ahí importante. Desde luego que sí. Bueno, pues le mandamos aquí un mensaje a tu dentista y un abrazo. Y bueno, a todos vosotros agradeceros que hayáis estado en este nuevo capítulo con Marta Figueroa y conmigo. Y espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo. Muchísimas gracias, Marta. Sabes que es un placer siempre que nos vemos.